Estimados telespectadores, bienvenidos a un nuevo capítulo del programa Más Conocimiento de Campus TV y la Dirección de Investigación de la Universidad de Talca. En esta séptima temporada de Más Conocimiento Online, estamos conversando con académicos de distintas universidades de la red de universidades del Estado de Chile y que participan en la mesa temática de envejecimiento. En el día de hoy vamos a conversar con dos investigadores. En un caso vamos a hablar de aspectos psicológicos en los adultos mayores y particularmente se les va a invitar a que activamente busquen la felicidad. Y por otro lado, vamos a hablar con un académico que nos va a indicar cómo la actividad física es importante para la salud, incluyendo, por cierto, a los adultos mayores. Para conocer más de estos aspectos, acompáñenos a Más Conocimiento. Estimados telespectadores, ¿qué hace feliz a los adultos mayores? ¿Cómo mejorar la calidad de vida de las personas mayores? Para conocer más sobre estos aspectos, vamos a conversar con el profesor Emilio Moyano, quien es psicólogo de profesión, es doctor en psicología, académico de la Facultad de Psicología de la Universidad de Talca y ha participado en varios proyectos asociados a psicología y particularmente a adultos mayores, y por cierto tiene múltiples publicaciones científicas en revistas internacionales. Profesor Moyano, gracias por aceptar la invitación de Campus TV en el programa Más Conocimiento. Muchas gracias por la invitación, profesor Palomo. Emilio, me gustaría que habláramos un poco de los adultos mayores, algunas de sus características. Por ejemplo, psicológicamente hablando, ¿qué caracteriza a los adultos mayores? Bueno, diríamos que con el paso del tiempo, el transcurso del tiempo, se van lentificando algunas operaciones intelectuales. Entonces, el adulto mayor, si bien tiene capacidad de aprender y mantiene de alguna manera su nivel intelectual global, es más lento y por lo tanto se lentifica en sus procesos mentales de procesamiento de la información, memorización que también se alteran y por lo tanto sus procesos de aprendizaje y eventualmente sus capacidades de respuesta disminuyen respecto a lo que era su adultez media o su juventud. Eso en el plano cognitivo. En el plano emocional también hay cambios porque hay un aumento a veces de la sensibilidad, un aumento de la habilidad emocional, de cambios de estado de ánimo y la emocionalidad se puede hacer más fácil y saltar más fácil. Ahora, lo que abunda hoy día en la literatura científica, el acento está puesto más bien en las patologías relativas al fenómeno, es decir, todo lo que son las demencias en esta edad, el Alzheimer en particular, que significa un extremo de deterioro cognitivo e intelectual, un extremo de estados emocionales también alterados, porque el Alzheimer se acompaña con confusión, irritación, aparte de los olvidos. Entonces hay mucho acento en la literatura hoy día sobre, en la medida en que aumenta el grupo de adultos mayores, en la alteración de las funciones cognitivas que caracterizan esencialmente a lo que llamamos Alzheimer. Pero, Emilio, personas mayores sin estas patologías neurodegenerativas, tú decías que una característica es la mayor sensibilidad. Ante situaciones, se emocionan más fácilmente. Sí, hay una cierta, claro, emocionalidad más a flor de piel, hay una cierta labilidad también emocional, es decir, puede haber más cambios de estados emocionales en menores unidades de tiempo de lo que era cuando era un adulto medio. Y claro, y esto tiene que ver también con yo diría en general, una sensibilidad que está dada también por lo que es la experiencia. Es decir, que hay más sensibilidad respecto a ciertos fenómenos que tal vez cuando uno es más joven pasan desapercibidos o uno los pasa por alto, ¿no? ¿Y en qué sentido el tener más experiencia porque tiene más edad, eso se podría asociar a mayor sensibilidad porque podría haber
tenido la experiencia previa y que se repite? ¿Por dónde va que esto de que hay mayor sensibilidad a mayor edad? Bueno, lo que pasa es que primero, digamos de partida que hay una enorme cantidad de variaciones en cómo se vive la adultez mayor. E incluso tú sabes, no hay consenso respecto a ninguna teoría que explique propiamente tal el envejecimiento. Hay varias teorías y se disputan un poco la explicación. Y por lo tanto, digamos, en la partida, para que no todos los que nos escuchen creen que necesariamente están o se ven envueltos con lo que estamos hablando, hay una gran variabilidad entre las personas respecto a cómo viven su adultez mayor. Y en esto, como sabemos, intervienen factores anteriores de vida, como fue la nutrición, la genética, el aprendizaje de ciertos patrones más saludables o menos saludables de comportamiento, etc. Entonces, para ponerlo en términos globales, por ejemplo, solo un 25% más o menos de las personas en la adultez mayor, o sea, sobre 65 años, están imposibilitados de trabajar por algún motivo, ¿no? La gran masa, el 65 o más por ciento de las personas pueden seguir trabajando perfectamente. Y es más bien un estereotipo y un prejuicio que las personas rinden menos o que no pueden trabajar. Entonces hay una gran variabilidad en esto y por lo tanto hay personas que se les manifiesta más temprana o más tardíamente, incluso puede haber personas que antes de la adultez mayor tengan la habilidad emocional y tengan, digamos, un problema de regulación emocional. Ahora, en general, fíjate cómo esto se hace compatible con otra información que dice que los mayores, las personas mayores, son mucho mejor, mucho más eficientes en autorregular sus emociones. Mira, ya. En autorregular sus emociones. O sea, han aprendido en el transcurso de su vida a controlarse mejor. O sea, Controlarse mejor. existe un espectro de situaciones entre una persona Exacto, y otra. Ya. exacto, exacto. Profesor Moyano, otro aspecto me interesaría saber de las personas mayores. ¿Existe algunas necesidades particulares en los adultos mayores respecto a los más jóvenes? Bueno, sí, yo diría que en los adultos mayores es más fuerte probablemente la necesidad, o pongámoslo en términos más bien de negativo, de no estar solos, es decir, de que no sufran de soledad. Ya. Si en la adultez mayor o en la juventud se puede pasar mucho más solo, en la adultez mayor yo diría que eso se hace muy deprimente para el adulto mayor, una condición de soledad. Ya. Entonces, yo diría que hay una necesidad de no ser excluido de parte del adulto mayor. Si quisiéramos aumentar su bienestar y quisiéramos preocuparnos por un adulto mayor, nunca lo excluyamos de los festejos, de la salida, de las invitaciones. Él puede optar por decidir no ir a una invitación, puede optar por decidir no ser parte de una reunión familiar, pero siempre invitarlo, siempre hacerse parte, es decir, que está acompañado, que es parte del grupo, que no está excluido por su condición etaria, o por su vejez, o por sus dificultades de audición, o por lo que sea. Eso es muy importante, yo diría que es un elemento muy central que es la actividad social. Ahora, insisto, no se trata de imponerle actividad social, se trata de invitarlo y de no excluirlo, y él verá si participa o no participa. Pero eso es un elemento que me parece muy importante como necesidad de no estar solo, de sentirse acompañado. Además, también hay una cuestión que es más o menos inminente, que él tiene un estrechamiento de la perspectiva de vida y sabe que se acerca su final, se acerca su partida. Entonces también él se da cuenta que el tiempo es mucho más valioso y que si no ve ahora a cierta gente, corre siempre el riesgo de que puede que no la vea más, digamos. Entonces hay una cuestión ahí también de aspecto social, pero que tiene que ver con la intimidad, fíjate, ver a los seres queridos, de sentir que es reconocido, ¿no? Porque él sabe que ya no queda mucho más tiempo. Pero claro, el mundo alrededor es un mundo más joven, de los hijos, de las nueras, de los nietos, que para ellos el tiempo es prácticamente infinito, ¿no? Sí. Entonces para ellos dirán, ya veré al abuelo, ya veré al suegro, ya veré al padre, ¿no? Pero el tiempo pasa y para el adulto mayor se le hace muy crítico eso. Sí. Y estamos hablando de los adultos mayores, de las personas mayores, pero no hemos hablado de que si la mujer o el hombre lo percibe distinto. Es psicológicamente hablando,
para el hombre y para la mujer adulta mayor, ¿es lo mismo o tienen sutilezas diferentes? Bueno, diríamos O más que sutilezas, tal vez. sí, yo diría que hay un poquito más que sutileza. Un poquito más que sutilezas, ya. Sí, un poquito más que sutileza. En general, bueno, hay una condición de base, ¿no? Que son dos condiciones de base, una a favor de los hombres y otra a favor de las mujeres. ¿Ah? Ya. ¿Cuál es la condición de base a favor de los hombres? Bueno, los hombres en Chile, y hablando de la adultez mayor en Chile, los hombres en general tienen menos lagunas previsionales que las mujeres, quienes por su rol de tales, en condiciones de una sociedad más bien patriarcal, han tenido que desempeñar funciones maternas de maternidad y de cuidado del hogar, y a veces de cuidado de terceros. Las mujeres en Chile cuidan mucho a terceros, cuidan justamente a las personas mayores, ¿no? Eso es muy frecuente, que las hijas se encarguen de los padres, etcétera, ¿no? Cuando están viejos. Entonces, hay un tema ahí de que las mujeres, los hombres tienen menos lagunas previsionales, las mujeres tienen más lagunas previsionales. Eso significa que los hombres son menos pobres que las mujeres cuando llegan a la tercera edad o a la adultez mayor, lo que implica entonces una condición diferente de poder económico, poder adquisitivo y tratar de mantener una buena calidad de vida o de adquisición de ciertos bienes necesarios. En el caso, en cambio, de las ventajas femeninas, probablemente la ventaja femenina, Iván, tiene que ver con que las mujeres son más versátiles a lo largo de su vida y son mucho más sociables. Entonces ellas a lo largo de su vida han desarrollado vínculos que mantienen generalmente, y si no los mantienen, igual son muy hábiles y capaces de generar vínculos en la tercera edad, y por lo tanto tienen un mundo social más amplio y por lo tanto más rico y se sienten siempre más acompañadas que los hombres. Los hombres tendemos a no ir a las consultas médicas, tendemos a vivir los problemas en soledad, nos aislamos cuando tenemos muchos problemas, nos reconcentramos, nos alejamos del resto, y en cambio las mujeres se abren, ¿no? Las mujeres se abren, se comunican, exteriorizan sus problemas, expresan sus emociones más que nosotros, y esa es una ventaja comparativa. Entonces, te fijas que hay elementos de uno y otro lado. También hay que decir que, Viven la adultez mayor en forma distinta, entonces. claro, por supuesto que la viven en forma distinta. Ahora, también es cierto que hay un elemento que sabemos bueno, los hombres partimos antes, ¿no? Nuestras mujeres no sobreviven, digamos, si Sí, tenemos mujeres o compañías, y la no, expectativa de vida, la expectativa de vida, la estuve revisando ayer a propósito de una entrevista. En la mujer 82 aproximadamente años y en el hombre 79 aprox. Ya, claro, sí. claro. Y en general, entonces, el hecho que las mujeres sobreviven, hay muchas más mujeres, por así decirlo, solas, pero las mujeres han desarrollado a lo largo de su vida esta capacidad de la interacción social y de las redes, y eso que los hombres no hemos desarrollado. Entonces yo diría que ellas son más capaces de afrontar, Mira. aún o no obstante teniendo una condición de base económica que muchas veces es más deficitaria, porque Bien, no pudieron jubilarse, tuvieron muchas lagunas, se dedicaron a los niños, etc. mira qué interesante. Vamos a migrar un poquito de estas generalidades y vamos acercándonos a este tema que tú has estudiado por largo tiempo, que tiene que ver con la felicidad, la calidad de vida. ¿Qué se entiende por calidad de vida y cómo en las personas mayores particularmente nos interesa? Y cómo es la calidad de vida actualmente? Bueno, la calidad de vida es un concepto amplísimo, pero se emparenta mucho con la definición de salud de la OMS, ¿no? Cuando la OMS incorpora los factores de bienestar psicológico y social a su definición de salud. Es decir, no solo la ausencia de enfermedad, que fue lo que predominó en el modelo médico tradicional, sino que en algún momento la OMS asimila una definición de salud como el completo estado de bienestar físico, mental y social, ¿no? Yeah. Entonces, ahí se incorporan los elementos sociales. Yo diría que la calidad de vida incluye esto, que es como el bienestar en los distintos ámbitos de funcionamiento humano. Y la calidad de vida se emparenta mucho porque es un concepto heredado a las ciencias sociales y particularmente de la sociología. Se emparenta mucho en sus orígenes con la capacidad de adquisición de cierto nivel económico y por lo tanto de adquisición de bienes que dan confort a la vida.
Entonces hablamos que hay países que tienen mejor calidad de vida porque tienen un ingreso per cápita sobre, qué sé yo, 30, 40 mil dólares per cápita. Entonces esa es una sociedad que ofrece un estándar de confort de sus habitantes en su vida cotidiana que no ofrecen sociedades que tienen, entre comillas, digamos, una menor calidad de vida. Entonces el concepto de calidad de vida se emparenta mucho ahí con la accesibilidad, porque ya hay que hacer el matiz, no es solo que la sociedad disponga en sus escaparates, en sus vitrinas o en su publicidad que ofrece ciertos bienes y servicios, sino que la gente tenga acceso a ellos. El caso concreto, por ejemplo, de la salud, ¿no es cierto?, que tú bien conoces. Una cosa es que haya una medicina de muy buen nivel en un país, pero la pregunta es quiénes tienen acceso a esa medicina, ¿no es cierto?, la accesibilidad. Y eso tiene que ver entonces con la calidad de vida de los miembros de una sociedad o de un conjunto. Y a tu juicio, ¿existe posibilidad de, teniendo en consideración la calidad de vida como concepto que tú definiste en las personas mayores actualmente, ¿existen posibilidades de mejorar? ¿Qué habría que hacer en términos genéricos para mejorar la calidad de vida de las personas mayores en Chile? Así, muy macro. Bueno, del punto de vista de las políticas sociales, sin duda que necesitamos más centros de apoyo a la adultez mayor. Es decir, hay muy pocos centros dependientes de municipios, por ejemplo, del Senama, que preparen en el sentido de retardar la dependencia y la fragilidad, ¿no? Que un poco son los programas que están encaminados a mantener mantener funcionando a los adultos mayores. Faltan mucho más, hay que multiplicar mucho más esos centros, y eso tiene que ver con una política que signifique financiamiento para poder sostener esos lugares de encuentro, que como tú sabes son lugares en que los adultos mayores son traídos, hay un transporte que con cargo municipal que los trae a ese lugar y ahí se desarrollan ciertas actividades que son muchas veces actividades físicas de tipo kinesiológico, preventivas a su funcionalidad y movilidad, pero también animación social, ¿cierto? Educación en distintos ámbitos. Entonces yo diría, eso hay que multiplicarlo mucho más. Perdona, Emilio, y a propósito de lo que estás mencionando, tú en términos generales, imaginémonos en una situación en que aparecen esos centros. Esto es una situación hipotética. Tú dices que faltan, pero imaginemos que están. ¿Tú le recomendarías a los adultos mayores que participen en esas actividades por crecimiento, por la parte social, por el compartir? ¿O les diría, no, quédense tranquilos en sus casas? ¿No? No, por supuesto que vayan, Que por vayan. supuesto que vayan, sobre todo si esos centros tienen la capacidad de ofrecer, de hacer una oferta atractiva para el adulto mayor. Y la oferta atractiva para el adulto mayor entonces pasa no solo por una visión de experto, que muchas veces los expertos cometen un error o pueden cometer algún error, sino que pasa por prospectar, como se hace en los estudios de mercado. En este caso sería un marketing social, averiguar cuáles son las necesidades que ese grupo particular de adultos mayores que tiene la intención o que le parece atractivo ir a estos lugares, ya sea porque están solo en su casa, porque, en fin, porque le falta actividad social, por ejemplo, han manifestado intención de ir. Entonces ahí se trata de averiguar bien cuáles son las necesidades de sus adultos mayores, porque las necesidades pueden ser diferentes. Entonces en eso hay que ser muy respetuoso, porque no hay que caer ni en el paternalismo ni en la infantilización del adulto mayor, como muchas veces se le infantiliza, ¿no? Yeah. Como si no tuviera capacidad de decidir, ¿no? Como si fuera una persona intelectualmente limitada, ¿no? Entonces ahí hay que entrenar mucho a la gente para decir, oiga, ese adulto mayor que usted tiene ahí puede haber sido Premio Nacional de Ciencias, ¿no? Yeah. O sea, por favor, no lo trate como un niño, no lo trate como a una persona limitada intelectualmente. Entonces, yo diría, hay un tema educativo muy importante, pero marketing social, averiguar qué necesita el adulto mayor. Pero también yo diría, Iván, que el tema de preparación del adulto mayor debería empezar como una iniciativa de las empresas, debería empezar a nivel empresarial, a nivel del trabajo, como se hace en los países más desarrollados, es decir, se reúne a las personas... ¿Antes que jubilen? Antes, claro, antes que jubilen las personas, se prepara, se hace un curso, se hace
un programa especial de preparación al retiro o preparación a la jubilación. Y eso lo pueden tomar personas que tengan o que no tengan la intención de jubilar, porque, bueno, la Asociación Médica Norteamericana hace años hizo una cruzada contra la obligatoriedad de irse del trabajo a los 65 años, porque le parecía que era un gran factor causante de malestar y de deterioro del adulto mayor, expulsarlo del trabajo. Entonces, que estaban coayudando a aumentar el deterioro, ¿te fijas? Era algo más bien negativo. La Sociedad Médica de Estados Unidos peleó mucho porque no se haga exigible a los 65 años que la gente se retire, porque insistamos que más del 60-70% de la gente de esa edad sigue trabajando perfectamente, digamos, sus habilidades están intactas. Entonces, yo diría, un programa, Iván, que tenga que ver con la educación o la preparación para el adulto mayor, ¿te fijas? Así como educamos a los jóvenes o intentamos educarlo, educación sexual temprana, prevención de enfermedades de transmisión sexual, educación para la salud, etcétera. Esto mismo debería aplicarse en los programas y programas empresariales dedicados a las personas que quieren asistir, que pueden tener más de 60 años y que manifestando no intención de jubilar, es un muy buen mecanismo para anticiparle al adulto mayor lo que le va a ocurrir en esta etapa. Y por lo tanto, enseñarle a prepararse, porque no es menor, muchos adultos quedan muy paralizados frente a la posibilidad de jubilarse. Pues no saben, les da mucho temor. ¿Qué va a pasar después que yo me jubile? Dicen que disminuye mucho el ingreso, me va a disminuir mucho, ¿cómo voy a vivir? Y se produce una especie de congelamiento de no tomar decisiones. Y eso puede ser muy complicado. Así que yo diría, deberíamos implementar en las empresas, en las organizaciones, programas de educación para la adultez mayor, tomando como pretexto central este hito central que es la jubilación. Porque en Chile la jubilación marca, y en casi todo el mundo, pero en Chile además marca un antes y un después, sobre todo en Chile por el deterioro al ingreso que significa. Claro que sí. Realmente yo te diría, Iván, que hay otra diferencia importante que así como tú hiciste la pregunta sobre el sexo, que es muy relevante, la distinción entre hombres y mujeres, también hay una distinción entre lo rural y lo urbano. Nuestra región tiene mucha ruralidad y tiene muchos adultos mayores en lo rural, y los adultos mayores en lo rural tienen menos nivel educacional, ¿no? Y en general están más sometidos a pobreza y a privaciones que los adultos urbanos. También hay una distinción ahí de cómo llegas a un público que está distribuido en el campo, digamos, que es un desafío mayor. Sí, Emilio, a tu juicio, respecto a las personas mayores, ¿qué ámbitos de la vida pueden impactar en el bienestar de las personas mayores? Bueno, el ámbito que tiene, yo diría, cierta preponderancia y jerarquía en lo social, el ámbito de los vínculos sociales, ¿no? El ámbito del relacionamiento social. En ese sentido, se ha visto que la gente participa mucho en la tercera edad en Chile, por ejemplo, y se ha visto que es un factor predictor de bienestar la religiosidad. Pero lo que hemos descubierto es que no es la religiosidad en sí misma. El juntarse. Es el juntarse. Sí, yo voy a la iglesia porque me encuentro con la gente que me he encontrado hace 20 años, por gente de mi barrio, gente de mi sector, nos quedamos conversando después o conversamos antes, o se hacen invitaciones, es decir, hay una cuestión ahí de reconocerse y de interactuar, que es lo que da el elemento gratificante. Entonces, la asociatividad, ya sea a través de clubes de barrio, juntas de vecinos, grupos de iglesia, grupos intermedios de la sociedad de cualquier tipo, filantrópicos, de ayuda social, lo que tú quieras, son muy buenos medios, vías, ¿no es cierto?, dentro del ámbito social, que sería el primero de tu pregunta, ¿no?, que mejor impacto tienen para la calidad de vida del adulto mayor. El otro es el ocio. El otro es el ocio, ¿no?, como un ámbito muy poco estudiado y muy poco practicado en América Latina. ¿Podrías definir el concepto de ocio? No sé si es como una connotación antigua. El concepto de ocio, como que seguramente para ti, que lo debes definir muy bien, dicen, sí, pero hay gente que puede decir, oye, está en ocio, así como que mal. ¿Tú podrías definirlo, por favor? Sí, con mucho gusto. Voy a decirte que además fue gracias a un estudio de ocio que hicimos acá en Talca,
cómo practicaban el ocio los adultos y los jóvenes, que me invitaron a la OCDE a exponer sobre eso, porque observaban ellos que en América Latina la gente practicaba poco ocio, es decir, la gente pasa mucho en actividades productivas, pasa muchas horas en el trabajo, pasa muchas horas transportándose hacia y desde el lugar de trabajo a sus hogares, y el resto del tiempo pasa mucho en actividades de mantención hogareña, de trabajo hogareño. Entonces, veían con preocupación que el ocio se practica poco, siendo, sin embargo, un ámbito que propende mucho al bienestar y que ayuda mucho al bienestar. Ahora, el ocio, tal como tú dices, en esa investigación, que ya debe tener algunos años, el ocio tiene en la significación de la gente, la representación del mental, una connotación tiene negativa. Tiene una tiene connotación... tiene dos. Ya, okay. Dos. Por el lado negativo, la madre de todos los vicios. Ya. Sí, el ocio claro. es la madre de todos los vicios. Que era un viejo refrán, ¿no es cierto? Sí. El ocio es la madre de todos los vicios. Y eso está en la mente de mucha gente, Sí, especialmente de nuestra generación, que fue una generación muy, yo diría, y la nueva trabajólica. La segunda excepción, que la gente también la tiene, es decir, no, el ocio es importante porque cuando uno descansa y se desconecta de su trabajo, para decírtelo como lo expresa la gente normalmente, el desconectarse, que dice la gente, ayuda mucho. Yo siento que me hace falta desconectarme, dice la gente, unos días que sea. Entonces, esa desconexión es el ocio, porque el ocio no es otra cosa que una actividad que no es remunerada y que no propende a ningún fin utilitario. Eso se define como ocio. Entonces, el ocio es el pass and temp, ¿no? Es dejar pasar el tiempo, nomás. ¿Ah? Y esa cuestión nos hace falta y del mundo desarrollado nos han mirado con atención, porque tú comprendes, el danés o la danesa típica entran a las 8:30 del trabajo, a las 8 de la mañana, a las 4 de la tarde toman su bicicleta y se van a los parques. Van al ocio. No se llevan trabajo para la casa, ¿no? Eso es para países medios primitivos que están ahí luchando contra la pobreza, etc. Pero en el mundo desarrollado, no me apunte, profesor. Entendiendo por desarrollo los países nórdicos, no Estados Unidos, la gente goza de horas de ocio que ocupan bastante bien en los parques, tomando sol, en la lectura, etc. Entonces, el ocio es un elemento importante y fíjate que no tenemos educación para el ocio. Sí, yo creo por que lo que tú decías, por el prejuicio. Oye, no está haciendo nada. Pero ¿cómo no está haciendo nada? ¿Cómo es posible? Hay expresiones que no son en este caso para televisión, pero hay expresiones que se asocian a esa connotación del ocio, digamos, ¿verdad? Oye, Emilio. Es muy necesario por la restauración física y mental. El ocio es básicamente restaurador. Es como el sueño. Que el sueño es muy importante y en nuestro país se duerme poco. La gente queda hasta muy tarde viendo televisión y eso tiene una serie de consecuencias deleterias sobre el funcionamiento físico y mental. Emilio, te llevo a otro tema y tiene que ver con la pandemia. Los adultos mayores, aparte de que son los que desarrollan enfermedad más grave, cuando hay comorbilidades de enfermedades crónicas, el adulto mayor en forma especial está más en cuarentena, está más confinado. Estoy hablando de personas más, o sea, todos los adultos mayores, de acuerdo, pero especialmente, voy a decir, sobre 80 años, ¿qué efecto tienen en ellos que por sí solo o porque los parientes lo tienen muy confinado? Bueno, yo diría que, primero no se ha estudiado demasiado esto. En el caso particular de los adultos mayores, estamos enfrentando una pandemia nueva que nos ha tocado vivir y por lo tanto no tenemos estudios que den cuenta claramente de cuáles son los impactos de esto. Por lo tanto, lo que uno puede tener son aproximaciones, ¿no? Entonces, si el adulto mayor está confinado, pues está confinado con más personas, está confinado con personas que trabajan y que van y que entran a su casa, que pone una condición de riesgo, y es razonable pensar que el adulto mayor tenga miedo, digamos, tenga mucho temor a ser contagiado por estas personas que entran y salen de la casa y que no tiene más remedio que hacerse así por condiciones económicas o de espacialidad, ¿no es cierto? Que no hay más habitaciones disponibles como para confinarse seriamente y evitar el riesgo de contagio. Entonces hay una condición de pobreza, hay una condición de hacinamiento
que afecta particularmente, diría yo, a mucha gente y a muchos adultos mayores, y esa es una situación particular. Entonces, a eso yo diría se suma otro grupo, que podríamos decir es un grupo que tiene una situación económica más confortable, que lleva un estándar de vida más cómodo y que pueden permitirse hacer un confinamiento en sus hogares sin mayor riesgo. En lo cual yo diría un elemento importante es, bueno, superando la barrera de tener quien lo aprovisione y tener aseguradas las condiciones de alimentación básica, etcétera, está el problema, yo diría, básico de la incomunicación, ¿no? Es decir, de la no comunicación con hijos y seres queridos. Yo diría que los adultos mayores hemos pasado en esta época mucho pensando en, bueno, y si me enfermo, está claro, por la dinámica que hay, que yo ya no veo más a mis familiares. Es decir, lo más probable es que muera por tener enfermedades, comorbilidades, etcétera. No sea prioridad tampoco necesariamente en una cama última de hospital, y uno no vuelve a ver a sus seres queridos. Y esa es una ansiedad que genera temor a verse infectado eventualmente, ¿no? Y la toma de conciencia de que tal vez tus hijos, tus seres queridos no te están llamando lo suficiente, no se están preocupando de ti lo suficiente, en circunstancias que la sobrevivencia está amenazada, digamos, ¿no? Está amenazada como nunca, es decir, en todos estos años de vida nunca había estado amenazada de esa manera. Y uno resiente tal vez la falta de nuevo, de interacción social, de muestras de cariño, de muestras de afecto, del llamado telefónico, y el confinamiento va aumentando esa sensación de soledad, esa sensación de, yo diría, de cierta depresión, tristeza, nostalgia, cuando es menor, y aumenta, en muchos casos puede incrementar lo que los adultos mayores de lo cual padecen, que es depresión, ¿no? Con mayor facilidad que otro grupo etario. Entonces, yo diría que esos son algunos de los elementos que tienen que ver con el confinamiento de los adultos mayores, sobre todo la toma de conciencia de cuántos se han preocupado por ti o cuántos se están preocupando por ti si tú recibes un llamado o no. Y en ese sentido es muy saludable que uno como adulto mayor que llame a su amigo, ¿no? Una llamadita telefónica, ¿cómo estás? ¿Cómo está pasando el confinamiento? Tomar una actitud Tomar la más iniciativa, activa. más activa, tomar O sea, la iniciativa de no llamar. solo estar esperando los llamados de No los solo hijos, de los esperar, parientes, de los amigos. exacto, sino que llamar uno. Y Porque a eso propósito, perdona, Emilio, sí. estamos llegando hacia el final de nuestra conversación y me quiero tomar de eso para pedirte que en esta última intervención tú realices alguna recomendación o recomendaciones a los adultos mayores, a las personas mayores, para que en lo posible sean más felices, que tengan más sensación de bienestar y particularmente de felicidad. Acercarse a la felicidad. Bueno, yo diría que ellos tal vez ya han aprendido, pero si no lo han aprendido, es una oportunidad también para todos los que puedan de expresar gratitud, porque finalmente, si no se es viejo, como dice en la entrevista a un famoso actor inglés, la alternativa no es mejor que esto. O sea, envejecer es bueno. Y si no han aprendido durante sus años, yo diría que hay una posibilidad de expresar gratitud a los demás. Una llamadita, como digo, a veces las formas de gratitud no son tan obvias, un llamado que uno dice, hola, ¿cómo estás? Qué sé yo, a una persona que uno quiere o estima. Y también ayudar, o sea, si tú puedes ayudar a través de una transferencia bancaria a las ollas comunes que numerosas se están haciendo en Talca, por ejemplo, por decir ya que estamos acá. Hay ollas comunes y la gente está comiendo, mucha gente, gracias a esas ollas comunes, pero no te olvides que se ha perdido más de 1 millón de empleos en Chile a causa de la pandemia y 1 millón más por acumulación, por estallido social y por la comparación marzo a marzo de cada año, ¿no? Tenemos 1.900.000 empleos menos, entonces hay hambre, hay personas que tienen serias dificultades. Una posibilidad para el adulto mayor es ser generoso, si puede ser generoso, y dar comida o dar alimento. Esta es una forma en que no solo está ayudando al otro, sino que se está ayudando a sí mismo, porque la evidencia indica que ayudar hace sentir bien.
el que tú seas generoso hace sentir bien a quien es generoso, no solo al que lo recibe. Muchas veces tú lo das anónimamente, el que lo recibe no supo que fuiste tú, pero el solo hecho de que tú des Emilio, genera un buen estado emocional. ya, Tercero, en lo negativo, perdona, que no vean tanta televisión. La televisión es ruidosa, redundante, repetitiva y se expresa mal. Yo diría, no vean más una vez al día si es que noticias, porque el tener siempre en la mente el tema de cuántos se murieron y cuántos se infectaron, evidentemente que es de un alto estrés y es solo noticias negativas. Entonces yo diría, hay una cuestión importante ahí que en términos de profilaxis mental, de prevención, no vea tanta televisión que tenga que ver con coronavirus, evítela. Máximo una vez al día una noticia, máximo. O sea, en términos generales tú estás llamando a las personas mayores a una actividad o un pensamiento activo, a que tome ciertas determinaciones, realice ciertas cosas, no una actividad pasiva a ver qué me llega, digamos, ¿ya? Sí, exactamente. Que llame a sus nietos, que llame a sus familiares, que llame a sus amigos, no espere que siempre lo llamen. Sí, tanto mejor, uno se siente muy feliz cuando lo llamen, pero un mensajito por WhatsApp a alguien que estima a uno y que ojalá esa persona lo responda, ¿no? Claro. Bien, profesor Emilio Moyano, Emilio, amigo, gracias por aceptar la invitación de Más Conocimiento de Campus TV. Ha sido una grata conversación. Muchas gracias por la invitación, Iván, y felicitaciones por tu programa. Bien, estimados telespectadores, a ustedes les vamos a solicitar que nos esperen unos breves minutos, en realidad segundos, y luego vamos a conversar con otro interesante profesor académico de otra universidad. Estimados telespectadores, todas las investigaciones indican que la actividad física es fundamental para una buena salud. Para conocer más sobre esto, vamos a conversar con un especialista en el tema, con el doctor Juan Silva Urra, de la Universidad de Antofagasta, quien conoce muy de cerca este tema que nos interesa ahora. El doctor Silva inicialmente se tituló de profesor de educación física, luego kinesiología y posteriormente de medicina, por lo tanto es médico cirujano, y además con la especialidad en medicina del deporte. Y posteriormente es doctor en fisiología. El doctor Silva es profesor del Departamento Biomédico de la Facultad de Ciencias de la Salud de la Universidad de Antofagasta y ha publicado varios artículos científicos sobre el tema. Juan, gracias por aceptar la invitación de Campus TV al programa Más Conocimiento, que en esta 7ª temporada está conversando con académicos de la mesa temática de envejecimiento de las universidades estatales. Bueno, gracias Iván por la invitación. Agradezco porque me acerca de cierta manera a Talca, donde desarrollé una parte de mi estudio, y entonces guardo muy gratos recuerdos, y esto es una manera de estar un poco más cercano. Así sí. Que te agradezco. Sí, sin duda. Qué buena, me gustó esta coincidencia. La verdad es que no lo tenía dentro de mi antecedente, pero me alegro que así sea. Juan, me gustaría para iniciar la conversación que nos dieras tu impresión de cómo está la actividad física en los adultos mayores en Chile. ¿Está bajo o está lo esperado? Bueno, para responder esa pregunta voy a iniciarla con una pregunta que me he hecho desde hace tiempo y que el año pasado volvió a presentarse, y que es que la percepción que tengo es que a la gente actualmente hay que convencerla para hacer actividad física. Yeah. Entonces, esto se presentó el año pasado porque un grupo de estudiantes de medicina me pidieron que hiciera una presentación acerca del efecto del ejercicio sobre la salud mental.
Y entonces yo que entreno al equipo de futbolito de mujeres de medicina y al equipo de varones de medicina, me sucedía que en ciertas épocas del año me costaba reunir al mínimo de jugadores para poder realizar el entrenamiento, que era discordante con lo que me había sucedido en mi vida colectiva, digamos, desde la niñez hasta pasando por la adolescencia y después la vida universitaria, donde reunir personas para hacer actividad física era fácil, digamos, no era difícil, ¿no? En la niñez, reunir gente que quisiera jugar en la calle, que quisiera jugar en un potrero o en las canchas que habían disponibles. Yo soy chimarongo, y entonces era muy fácil, digamos. Lo difícil era decirle que después se fueran, digamos, ¿no? Y entonces, claro, y entonces percibo que en las últimas 2 décadas ha habido un cambio importante en eso, y ya no es tan fácil que la gente haga actividad física, y los estudios epidemiológicos hablan de eso, digamos. Cuando uno revisa el nivel de actividad física de los niños y adolescentes, ¿no? Una encuesta del 2016 refleja que los que cumplen con las normativas de actividad física según la OMS y otras recomendaciones internacionales, prácticamente entre los niños y adolescentes, los niños hacen un 34%, cumplen con esa normativa, los adolescentes cumplen con un 18%, y los adultos, ¿no? Los adultos, incluidos los de tercera edad, cumplen con un 14%. O sea, el nivel si lo vemos por el otro lado, el nivel de inactividad física es muy alto, digamos. Entonces, un 66% para los niños, un 62% para los adolescentes, y un 86% prácticamente para la gente adulta, considerando todos los grupos etarios. O sea, que si te respondo la pregunta inicial, el nivel de actividad física es bajo, digamos, ¿no? Y es bajo en todos los grupos etarios. Ahora, lamentable los porcentajes, sin duda. Sobre todo si en la pregunta que te voy a hacer a continuación, tú me dices que la respuesta es afirmativa. Te quiero preguntar si la actividad física favorece la salud en las personas mayores y también en la juventud y adultos. Claro. La verdad es que podríamos partir porque el impacto que tiene la inactividad física que vimos recién, digamos, ¿no? El impacto que tiene eso se refleja rápidamente en que si tú no haces actividad física y consumes exceso de calorías, el impacto inmediato va a ser que la gente acumula exceso de grasa, y finalmente lo vemos verificado también en las encuestas nacionales, pensando en los adultos, que prácticamente el sobrepeso y la obesidad está en un 74%, siendo un 40% la gente con sobrepeso y un 34% la gente con obesidad. Y tener sobrepeso y obesidad y ser inactivo físicamente no es intrascendente, no es inocuo. Genera de inmediato efectos, digamos, ¿no? Porque el individuo que acumula demasiada grasa es un individuo, ¿no? Los individuos que acumulan exceso de grasa andan con una condición que se llama de inflamación crónica de bajo grado, que no te molesta, que no te duele, que no te avisa, pero que te va dañando progresivamente diferentes tejidos, digamos, ¿no? Entonces te va dañando el propio tejido graso, el endotelio, te va dañando las neuronas, te va dañando el ADN, te va provocando cáncer, etcétera, etcétera. O sea, perdona que te interrumpa en eso, Juan. O sea, este daño silencioso no es asociado solamente, voy a inventar, a un dedo. Es un daño general, digamos, porque cuando tú dices daña endotelio, causa inflamación, es una inflamación así como de cuerpo, digamos. ¿eh? Es generalizado, digamos. Estas citoquinas inflamatorias, proinflamatorias, que están por debajo del nivel de una inflamación con fiebre, ¿no? Como una inflamación infecciosa, por ejemplo. Claro, ni siquiera te molesta, sino que simplemente al cabo del tiempo te va dañando. Y ese daño es lo que te provoca las enfermedades crónicas a futuro, digamos. Si tú empiezas con sobrepeso y obesidad a los 20 años,
en 15 años más puedes tener perfectamente ya instalada una diabetes, digamos, ¿no? Ya. Producto del daño que va provocando esta inflamación crónica, ¿no? Que finalmente termina, algunos de esos factores inflamatorios, te voy a nombrar uno, por ejemplo, el factor de necrosis tumoral, Ya. asociado al exceso de ácidos grasos que te genera esto, Ya. van a dañar el receptor de insulina y te va a provocar resistencia a la insulina. Ya. Y entonces la glucosa se queda afuera poco a poco, hiperglicemia, y finalmente termina consolidándose el diagnóstico de diabetes. Entonces, eso por decirte una de las enfermedades crónicas que son importantes y que han cobrado relevancia justamente en esta época de la pandemia, digamos, porque es uno de los factores de riesgo para enfermarse Así es. por la infección por el coronavirus, ¿no? Así es. Y Entonces, supongo que, perdona que interrumpa, y supongo que, claro, esta asociación, que los pacientes que sufren diabetes, hipertensión, etcétera, son los que han desarrollado enfermedades o COVID-19 más graves, tiene que ver con los daños que están en esos tejidos, que son varios tejidos comprometidos, me imagino, ¿verdad? claro, son los daños que previamente ya ellos llegan. Si uno revisa las últimas ediciones de las unidades de cuidados críticos, las publicaciones que hacen a nivel nacional, los 3 primeros lugares están la hipertensión arterial, la diabetes y la obesidad, No. como factores de riesgo importantes para ser hospitalizado en UCI y para caer en ventilación mecánica. O sea, si tú te fijas, el estilo de vida resulta una cuestión Fundamental. relevante, digamos, Claro. para que las personas sufran ciertas enfermedades, para que resistan de mejor manera al estrés, digamos. Está comprobado que la actividad física de intensidad moderada te fortalece el sistema inmune, ¿no? Entonces, la gente que no hace actividad física, evidentemente, tiene un sistema inmune menos fortalecido y con menos capacidad para responder al estrés, por ejemplo, de la infección actual del coronavirus, que ha sido un poco más agresiva que otras infecciones de origen respiratoria. Entonces, también cuando se ha analizado lo que ha pasado con las pandemias anteriores, también la gente que era activa físicamente comparada con la gente sedentaria, toleraron mucho mejor y sobrevivieron mucho, significativamente más respecto a las que eran sedentarias. O sea, que la actividad física es un factor protector, si lo ponemos claro, en el actual. Ya. O sea, está claro entonces que la actividad física condiciona un efecto favorable en la salud de las personas y por lo tanto se puede enfrentar una infección, como en este caso la pandemia por SARS-CoV-2, de mejor manera. Se puede infectar, pero no hacer una enfermedad grave, porque de la infección es difícil, seguramente, la podemos intentar evitar, pero no necesariamente la podemos evitar en algún momento, pero el que hace actividad física está mejor preparado para enfrentarla, ¿verdad? Exactamente. O sea, yo simplemente te puedo mostrar por el hecho que te decía que estoy vinculado al deporte ahora, sí. Y estoy vigilando los futbolistas del equipo en el cual estoy vinculado, y la gente como ellos, ninguno ha tenido, o sea, del plantel hasta el momento, ninguno ha sido asintomático, salvo dos que fueron contacto estrecho, que tuvieron que hacer cuarentena, pero toda la cuarentena asintomáticos además. Entonces, eso demuestra que está físicamente bien, digamos. Eso demuestra claramente que un estado, una condición física adecuada le permite resistir mucho mejor una infección tan complicada como es la del SARS-CoV-2. Juan, te quiero llevar siempre del ámbito de los adultos mayores. Tú sabes que a cierta edad, dicen que a los 40, 50, por ahí se empieza, si es que no se hace la actividad física regular, pero aún así, empieza a haber una disminución de la masa muscular, ¿ya? Más acrecentada cuando obviamente no hay actividad física. ¿Cómo tú sugerirías a los adultos y adultos mayores para que ya lo puedan tener, frenarlo al menos, y a los adultos para evitar que ocurra en forma importante la llamada sarcopenia, es decir, esta pérdida de masa muscular? ¿Qué hacer? ¿Qué recomendarías tú?
Bueno, hay que recordar que entre 35 y 50% de nuestro peso corporal es musculatura, ¿no? Y cuando estamos en las mejores condiciones, Ya. ese es el porcentaje que debería ser. O sea, es un tejido muy importante, por lo tanto, para, yo le digo, el músculo es el ejecutor de nuestras ideas. Si tú tienes ideas y no tienes musculatura, no puedes ejecutar tus ideas. Por lo tanto, el cuidado de la musculatura, porque lo que hemos visto, porque es un condicionante de la salud de las personas, la musculatura, yo diría que es el tejido olvidado todavía hasta ahora. Y entonces, claro, es así que con el paso del tiempo, si se abandona a la evolución natural, la gente va a ir perdiendo su musculatura alrededor del 0,3 o 0,6% por año, de tal manera que a los 70 u 80 años, las personas pueden terminar con un 40% de la musculatura que tenían en forma óptima en su etapa joven. Y un 40% que lo pone en una condición mucho más frágil. Una condición mucho más frágil porque el músculo, como no lo hemos mencionado, pero por ejemplo es el gran consumidor de glucosa, el mayor consumidor de glucosa. El músculo es el gran consumidor de ácidos grasos en condiciones normales. El músculo es el que te genera el equilibrio y te mantiene el tono postural, digamos, para evitar las caídas, etcétera. O sea, y entonces la manera de mantener eso, porque el músculo va a responder independientemente de la edad que tenga y de la condición de género que tenga, va a responder a la sobrecarga, va a responder a la actividad física. Por lo tanto, la manera de hacerlo es simplemente acudir a uno de estos centros de actividad física para adulto mayor, dejarse guiar por los monitores y tutores deportivos que hay, que ellos saben que el nivel de actividad física que tiene que mantener la gente de la tercera edad es un nivel entre bajo y moderada intensidad, y el tipo de actividades es muy variada, ¿no? Actividades de estiramiento, actividades de marcha, actividades de yoga, etcétera, etcétera. O sea, uno se alargaría en enumerar la cantidad de actividades que pueden realizar la gente de adulta mayor para mantener su musculatura, que le va a generar, ¿cierto?, mantener un sistema cardiorrespiratorio adecuado y un balance muscular adecuado. Y Juan, cuando la mayoría de los adultos mayores presentan alguna dolencia, algún malestar diario, ¿ya? ¿La actividad física crees tú que les ayude a disminuir esas dolencias, esas molestias diarias? Claro, Si tú, perdona que te interrumpa. Juan, perdona que te interrumpa. Voy a poner en la balanza. Mira, hay dos grupos que tienen de edades similares. Es como un ensayo que va a hacer. Hay dos grupos que tienen de edades similares, paridad de géneros, y tienen dolencias, molestias osteoarticulares, musculares, similares. Y si a un grupo lo dejo sin actividad física y a otro lo dejo con actividad física, ¿quién la pasa mejor? Bueno, la respuesta es obvia, ¿no? Que la gente que haga actividad física va a tener una musculatura, primero, de mayor calidad, con mayor flujo sanguíneo, va a poder moverse mejor, va a poder hacer mejor las tareas que quiera hacer, va a sentirse psicológicamente mejor, va a generar una mayor autoestima. Respecto de la persona o el grupo de personas que se quedaron sin hacer actividad física. Lo podemos comparar con lo que ha sucedido ahora, en que producto de esta pandemia la gente que hacía actividad física se ha quedado sin actividad física, y la gente que hacía poca está haciendo menos, y la gente está incluido los deportistas profesionales, están con un grado de ansiedad, hasta con cierto grado de depresión, producto de que fueron obligados a quedarse con inactividad física. Y entonces
de los dos grupos, indudablemente el que va a sentirse mejor, va a estar mejor, va a tener más autoestima, es el grupo que hace actividad física. O sea, eso está archicomprobado, digamos, ¿no? Y entonces, justamente lo que hay que hacer ahora es intentar rescatar y hacer actividad física, ya sea a través de estos programas de video, por Zoom, ¿no? De tal manera que tú lo puedes realizar en su propia casa. Yo en mi propia casa tengo a mi esposa y mi hija que 3 veces a la semana tienen una actividad de Zoom y entonces se mantienen bien, se mantienen contentas y digamos, y eso ocurre en muchos hogares de Chile, digamos. Yeah. En los que están acostumbrados a hacer actividad física, ¿no? Yeah, mira. Juan, estamos acercándonos hacia el final de nuestra conversación y me gustaría que recomendaras a los telespectadores algo que, asociado a la actividad física, que les permita modificar su estilo. ¿Qué sugerirías tú en esta época de pandemia, así a modo de recomendación? Si esta fuera la única pregunta que yo te hiciera durante la entrevista, ¿tú qué le recomendarías a las personas adultas y en particular a las adultas mayores hacer en este confinamiento asociado a COVID? Claro, lo primero es que cuando uno hace actividad física tiene que tener una meta clara. Y la meta clara lo ha puesto la OMS y otras organizaciones internacionales. La gente que somos adulto mayor tiene que cumplir una meta clara de ojalá hacer 150 minutos de actividad física semanal. ¿Qué significa hacer 30 minutos diarios, por ejemplo, de algún tipo de actividad física en casa? Aunque estemos en la pandemia y aunque estemos en cuarentena total, uno eso lo puede realizar dentro de la casa. Y entonces la actividad física de la casa es simple de hacer. Simplemente alguien puede tomar, por ejemplo, una silla, pararse, sentarse, caminar alrededor de ella. Si tiene escala, arrimado de la baranda, puede subir y bajar la baranda. Y entonces puede, como le decía recién, si es capaz de realizar algún tipo de actividad de yoga, realizar yoga, si es capaz de seguir algún ritmo de baile de baja intensidad, que siga un ritmo de baile. O sea, hay muchas actividades intrahogares que pueden realizar. Si tiene jardín, entonces vaya al jardín, realice el trabajo de jardín, etcétera, etcétera. Aquí lo que cuenta es que todo minuto de actividad física suma. Si puede 5 minutos, haga 5. Si puede 10, haga 10. Y si puede los 30 diarios, haga los 30 diarios. Cada minuto importa aquí en el caso de la actividad física para la salud. Mira qué interesante. Bueno, doctor Juan Silva Urra, le agradecemos en nombre de Campus TV el hecho de que hayas accedido a esta conversación que ha sido muy, muy interesante, sobre todo porque viene de un experto en el tema, experto desde el punto de vista de la actividad física, desde el punto de vista de la kinesiología, desde el punto de vista de la medicina, ¿ya? Así que ha sido muy grato, Juan, conversar contigo. Muchas gracias. Ok, Iván, y agradezco nuevamente la oportunidad de haber estado ahí y haberme acercado un poquito a Talca, ¿no? Qué bueno, me alegro que haya sido así, ¿ya? A través de las pantallas, digamos. Estimados telespectadores, hoy hemos conversado con dos interesantes académicos de la mesa temática Envejecimiento de la Red de Universidades del Estado. Hemos conversado con el doctor Emilio Moyano, quien nos ha hablado de la felicidad, de la calidad de vida de los adultos mayores, y luego con el doctor Juan Luis Urra, de la Universidad de Antofagasta, con quien hemos conversado sobre la importancia de la actividad física para la salud, especialmente para los adultos mayores. A ustedes les invito para un próximo programa de Más Conocimiento.